Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Buenos días, en esta fresca mañana les saluda Rosa Elena y José Ramón. Le damos la bienvenida para continuar nuestra lección número 3 para este 21 de enero del 2023 y que se titula El contrato del diezmo, que es lo que hemos venido estudiando. Y el versículo de esta semana, José Ramón. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, dice en Malaquías 3:10. Para hoy, miércoles 18 de enero, el tema es diezmar sobre el ingreso bruto o neto. Y sí, fíjate, Rosalena, que hablando de este tema, yo creo que Dios nos pone las cosas sencillas para que nosotros podamos diezmar. Y yo veo dos asuntos. En primer lugar, cuando una persona tiene un ingreso fijo, pues es más fácil sacar la cuenta sobre ese diezmo. Es la 10ª parte, se devuelve como diezmo y ya lo que salga de tu corazón como ofrenda. Entonces, sí, mira, José Ramón, y si somos autónomos, tenemos nuestro propio negocio, se deduce el impuesto del salario del trabajador para cubrir el costo de los servicios prestados a la gente, como paga el gobierno, seguridad, caminos, parte de comisión. Entonces, sobre esos ingresos netos ya se aparta el 10%. Sí, fíjate que se sacan esas cuentas, ¿verdad? Y ya entonces se saca la ganancia que se obtiene después de reducir los gastos que tú hagas en tu negocio. Y entonces en base a eso se saca la 10ª parte también y ya de ahí las ofrendas, ¿verdad? Pero mira, aquí en la Biblia vemos una historia muy linda. Nos vamos a Primera de Reyes 17, del 9 al 16. Te la leo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la vasija, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Fíjate que está bonita esta historia, ¿verdad? De cómo Dios salvó a esta viuda por medio de Elías. Y aquí vemos varios asuntos importantes. Uno de los que llama la atención es de que Dios le había hablado primero a ella, sí. Se le había revelado a ella primero de que Dios vendría y que tendría que ayudar a este profeta, ¿verdad? Sí, Dios le dijo a la viuda de Sarepta que un hombre de Dios vendría a verla. O sea, como ella, fíjate, José Ramón, siendo viuda, sola, la hospitalidad que esta mujer fenicia no manifestaba ser del linaje de Israel. Ahora, aquí también vemos algo, la situación en la que estaba ella era una situación difícil,
porque ella ya había pensado eso, ya había sabido de esa crisis que estaba habiendo y de que no había lluvia. Entonces ella tenía sus planes de hacer esa última comida y ya dejarse morir, porque era todo lo que tenían. Pero aquí vemos al profeta diciéndole que le haga eso para él primero, ¿verdad? Entonces le dijo, tú hazme esto primero y vas a ver que Dios te va a dar para muchos días. Le dije, la harina no escaseará de la tinaja ni el aceite de la botija hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Aquí vemos algo importante porque Elías estaba poniendo a prueba su fe. Entonces esto le permitió a la mujer ejercitar su fe. Hay veces que nosotros tenemos oportunidades de hacer algo para Dios y entonces es cuando se dice que se pone a prueba nuestra fe y nosotros debemos de ejercitarla, actuarla. Y con el diezmo es lo mismo, ¿verdad? Dios nos pone esa prueba de darle a Él primero. Y cada uno de nosotros individualmente tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por las decisiones que hagamos. Dice una cita corta del Espíritu de Profecía, cada uno ha de ser su propio asesor, se le deja dar según se propone en su corazón. Fíjate, José Ramón, que es cierto. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y Él sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. Amén, ¿verdad? Entonces, esto del diezmo, la verdad sí es un asunto de fe y que solamente se puede comprobar cuando uno lo hace, cuando uno lo realiza. Entonces podemos ver las maravillosas bendiciones de Dios. Sí, voy a leer un poco del Espíritu de Profecía. En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios. Se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu, enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Así se había apartado del conducto por medio del cual podía recibir la bendición de Dios. El Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido, pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido, y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. Pero fíjate lo que me gusta aquí de esta historia, José Ramón, la hospitalidad y lo fiel de esta mujer en obedecer a Dios, siendo ella una mujer fenicia. Ella manifestó el poder de Dios y fue admirable su fe y su generosidad ante el profeta. Sí, por medio de esta bonita historia podemos aprender que nosotros también podemos poner en primer lugar a Dios. Y cuando lo ponemos en primer lugar, vemos entonces, hasta ese entonces, vemos las maravillas que Dios tiene preparadas y que no las podemos conocer si no intentamos o si no ejercitamos nuestra fe como nuestra viuda. Bueno, pues los invitamos a que sigamos estudiando de la palabra de Dios. ¿Tienes algo más para comentarnos? Sí, José Ramón, fíjate que así con esta historia de esta viuda nos identificamos nosotros como a lo largo de nuestro caminar con Dios hemos tratado bien a los profetas de Dios y cómo no sabemos, Dios nos ha bendecido, como dice el versículo, en sobre gran manera. Entonces los invitamos a ser hospedadores como esta viuda, a confiar en Dios y las bendiciones vendrán en abundancia. Sí, que el Señor les bendiga y que pasen un bonito día. Feliz día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.